Muy buenas tardes. Les saludo en el nombre bendito y todopoderoso de Jesús de Nazaret. En este momento le invito para que escuche la preciosa palabra de Dios. La Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios tiene, a través de la Santa Biblia, la gracia de darnos el alimento espiritual para nuestras almas, para nuestro espíritu. Por eso es que en esta noche le invito para que abra usted su corazón y reciba la preciosa palabra de Dios que Dios ha puesto en nuestro corazón para que la compartamos con usted. Le invito para que lea o escuche en el libro del Apocalipsis, en el capítulo número 22, que es el último capítulo de la Santa Biblia. Vamos a dar lectura a los últimos versículos de la palabra de Dios. Repito, libro del Apocalipsis, capítulo número 22, versículo 6 en adelante. Dice así la bendita palabra de Dios. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo soy Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es impresionante leer toda la Sagrada Escritura, pero de una manera especial el libro del Apocalipsis. En este momento he dado lectura al capítulo 22, del versículo 6 al versículo número 21. Estos versículos de la palabra de Dios nos hablan de las cosas que han de suceder al final de la historia de la humanidad. Y me impresiona mucho cuando dice en el penúltimo versículo del libro del Apocalipsis, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Esto nos debe de poner a todas las hijas e hijos de Dios en alerta máxima, porque lo que acabo de leer en la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis, nos revela lo que hoy en día están escribiendo gente, empresarios e investigadores como Bill Gates, que escribió precisamente que estamos viviendo tiempos apocalípticos, porque él predijo la existencia del COVID-19 varios años antes de que este virus, que ha matado a más de 2 millones de personas en el mundo y ha infectado a más de 200 millones de personas en el mundo. En México han muerto oficialmente más de 180,000 personas, pero algunos académicos e investigadores dicen que hay que multiplicar por 3. Esto es, que en México han muerto alrededor de 500,000 personas. Esto nos debe a nosotros de poner alerta, de acuerdo a lo que hoy publica el periódico La Jornada sobre las declaraciones de Bill Gates y los ex primer ministros de la Gran Bretaña como Tony Blair, donde hablan de que debe de venir ya el tiempo cuando debe de haber un solo gobernante mundial. Esto es, que todos los gobiernos de la tierra deben de rendirse ante un personaje, y precisamente ese personaje, la Sagrada Escritura nos habla en el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo número 13, versículo 1 en adelante, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Esto nos habla la Sagrada Escritura. Hace como 2000 años, el apóstol Juan, el vidente de Patmos, de lo que sucedería respecto a los últimos gobiernos que habría en el mundo. Y si usted observa con cuidado, dice en el versículo número 1 del capítulo número 13, dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos habla de un personaje que tiene el poder sobre reinos. Y esto coincide precisamente con lo que el profeta Daniel habla en la Sagrada Escritura, cuando le fue revelado respecto a los gobiernos que habrían de venir, cuando Nabucodonosor tuvo el sueño de aquella estatua gigantesca, cuya cabeza era de oro, los hombros de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, los pies, la mitad de hierro y de barro cocido. Bueno, nos damos cuenta que, de acuerdo con lo que dice aquí la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis, sin que se hubieran conocido ni el profeta Daniel ni el apóstol Juan, coinciden plenamente en la palabra profética. Esto es, ellos, por el Espíritu Santo, estaban visualizando quiénes gobernarían este planeta. Por eso es que las declaraciones que hizo Bill Gates y Tony Blair, es primer ministro de Inglaterra, coinciden de cómo estamos viviendo ya tiempos apocalípticos en relación a la pandemia del COVID-19, que ha matado en el mundo más de 2 millones de personas y han sido infectadas más de 200 millones de personas, pero que también ya en este momento Bill Gates está advirtiendo que vendrá un virus 10 veces más fuerte, más poderoso que el COVID-19. Nosotros, como cristianos evangélicos, debemos de estar preparados para todas estas cosas que están sucediendo en el mundo. En primer lugar, no tener miedo de lo que está pasando. Estos hechos que no son controlables por ningún gobierno en el mundo. Un enemigo invisible llamado COVID-19 ha matado millones de personas, mucho más que si hubiera habido una guerra nuclear, mucho más que la cantidad de personas que murieron en Hiroshima y Nagasaki. Es por eso que lo que estamos viendo, que se está cumpliendo frente a los ojos de toda la humanidad, es lo que está escrito en la Sagrada Escritura y que acabo de dar lectura al libro del Apocalipsis, tanto al capítulo número 21 como al capítulo número 13, y también cité al profeta Daniel. Yo creo que este tiempo, cuando nosotros estamos viendo todas estas cosas que están sucediendo en nuestro planeta, nos damos cuenta que lo que dice Apocalipsis capítulo número 22,
versículo número 20, ciertamente da testimonio de estas cosas. Dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esto es una afirmación de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este planeta. Creemos que el Señor Jesús, antes de venir físicamente a la tierra, 7 años antes, Él vendrá a las nubes para que se cumpla lo que está escrito respecto a las bodas del Cordero. Cuando el anticristo se manifiesta en la tierra y hay una falsa paz en el mundo que seduce, que convence al pueblo judío, pero que después de que pasan los primeros 42 meses, el pueblo judío empieza a ser perseguido porque no quiere adorar al anticristo, el cual, dice el apóstol San Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, entra al templo de Dios y se postra en el altar de Dios para exigir adoración a toda la humanidad. Es importantísimo que nos demos cuenta que también esta generación, la que vio el renacimiento de Israel el 14 de mayo de 1948, es la última generación y que también se verá la reconstrucción del tercer templo de Dios en Jerusalén, el primero que fue construido originalmente por el rey Salomón para la gloria de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que después fue reconstruido cuando Nabucodonosor entró y destruyó en la ciudad dorada, eterna, ese templo glorioso. Entonces Zorobabel, Esdras y Nehemías en su tiempo reconstruyen el segundo templo. Ese templo es donde Jesús entró ahí y puso orden cuando vio que había comerciantes afuera del templo cometiendo un lucro económico respecto a los animales que vendían la comunidad judía para adorar a Dios de acuerdo a la tradición hebrea. Y Jesús dijo con enojo, con molestia, con furia: no hagáis de la casa de mi Padre cueva de ladrones. Son palabras sumamente fuertes, pero Jesucristo las dijo. Cuando yo veo que hay pastores y ministros de culto de otras confesiones religiosas y que lucran con la fe, cobran por ceremonias religiosas, desde los que tienen la enseñanza de bautizar niños, celebrar bodas, e inclusive los que celebran ritos en relación a una persona cuando muere y cobran. Esto se llama lucro de la fe. La Biblia no nos enseña que hagamos esto. Por eso Jesús dice: el celo de mi casa me consume. La casa de mi Padre es casa de oración
para todas las naciones. Jesús nos enseña que el bendito templo de Dios es casa de oración, independientemente cómo se llame el templo, donde usted se congrega, donde usted sirve a Dios. Ese santo lugar se llama casa de oración. A mí Dios me permite servir en el Templo Príncipe de Paz, aquí en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Debe decirse, vamos a la casa de oración, cuando hacemos un comentario respecto a nuestra asistencia a el templo de Dios. Es importante que nos demos cuenta de que los tiempos apocalípticos se están cumpliendo y que lo que declaró Bill Gates y Tony Blair, es primer ministro de Israel, y este hombre empresarial, destacado investigador, nos damos cuenta de que los tiempos proféticos apocalípticos se están cumpliendo. Aquí viene una pregunta. ¿Está usted preparado? En Apocalipsis capítulo número 22, en el versículo número 7, se hace una invitación expresa a todas las hijas e hijos de Dios que usted debe de escuchar con el corazón y dar la respuesta. Nadie puede responder a esta pregunta sino cada uno de nosotros. Dice Apocalipsis 22, número 7, versículo: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, después de las que hube oído y visto, y me postré para adorar a los pies del ángel que mostraba estas cosas, pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Es el tiempo para que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana, cuando Dios nos da la bendición de despertar, en el día, donde quiera que estemos, en nuestro corazón y con nuestro espíritu, podemos y debemos adorar a Dios. En la noche, antes de dormir, también podemos postrarnos en la presencia de Dios y adorarle, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Israel. Y respecto a nuestra conducta, a las hijas e hijos de Dios, hace una exhortación el apóstol San Juan por el Espíritu Santo en el versículo número 11 del capítulo 22 de Apocalipsis: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Esto es, debemos de autoanalizarnos y ver cómo estamos viviendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Los que somos casados, en nuestro matrimonio, en la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los abuelos, con los nietos. ¿Es una relación justa o no es una relación justa? ¿Estamos cometiendo actos de injusticia? Por ejemplo, nosotros estamos haciéndonos de bienes inmuebles, terrenos, casas,
edificios de manera ilegal, esto son actos de injusticia, son actos de inmundicia. Nosotros, como hijas e hijos de Dios, no debemos de cometer ningún tipo de injusticia, ningún tipo de inmundicia. No participemos de las obras de la carne. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. La invitación que hace el Espíritu de Dios a través del apóstol Juan por el Espíritu Santo es a que vivamos con justicia, paguemos sueldos a nuestros trabajadores decorosos, no sueldos mínimos, paguemos sueldos que estén por encima del salario mínimo a nuestros trabajadores, y como trabajadores desempeñemos nuestras actividades laborales en lo que hemos sido contratados, en actividades que generan riqueza en la institución donde hemos sido contratados, y no vayamos a perder el tiempo en nuestro trabajo. Hay mujeres y hombres que están chateando, están en la computadora o con el celular enviando mensajes en horas de trabajo. A usted le contrataron para que desempeñe actividades profesionales, laborales, actividades que usted debe dedicar las horas que ha convenido, y no para que esté usted celebrando actividades que no tienen que ver con el trabajo, y está usted tomando minutos para actividades personales o conyugales o familiares o de carácter social. Esto no agrada a Dios. Dios dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. La justicia y la santidad debe de ser el mundo en que nos desempeñamos cada uno de nosotros. La justicia, no hacer daño a nadie en la familia, en el matrimonio, con los padres, con los hijos, con los vecinos. No haga usted daño y pague lo que debe. Si es dinero, páguelo lo más pronto posible. Cuando pedimos prestado, lo pedimos con amabilidad. De igual modo debemos de pagar y no molestarnos cuando nos cobran de un dinero que nos hicieron favor de prestarnos. Hay personas que se molestan cuando les cobran y en ocasiones cometen actos de injusticia, ya no quieren pagar o se quedan con un dinero que les fue prestado. La Biblia dice que debemos de practicar la justicia y la santidad todavía, cada uno de nosotros. Dice el versículo número 12 de Apocalipsis 22: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esta invitación es hecha a todo el mundo. Cada uno de nosotros vamos a ser recompensados según la obra que hayamos hecho en esta tierra.
Yo quiero terminar con una oración para que nosotros en esta oración pidamos perdón a Dios por los pecados cometidos. No culpemos a nadie de nuestros pecados, ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos, ni a los padres, ni a los vecinos, ni a los compañeros de trabajo, de escuela. Si cometemos pecado es porque nosotros estuvimos conscientes y cometimos esas faltas. Confesemos nuestro pecado y arrepintámonos. Abandonemos todo tipo de pecado y practiquemos la justicia y santifiquémonos cada día, como dice este libro sagrado que es la Biblia. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te ruego que nos perdones todo pecado de pensamiento, de palabra o de obra. Que tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, que derramaste en la cruz, en el Gólgota, por amor a todos nosotros los pecadores, nos limpie de todo pecado, de toda injusticia, de toda inmundicia, nuestro espíritu, alma y cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Y que tu Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo para que vivamos con justicia y con santidad en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Te lo ruego, Padre Celestial, que vivamos cada día con justicia y con santidad en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Amén. La paz de Dios sea